Hola y bienvenidos al estudio Miniaturas Estadio Wargame. Hola Beduino. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos continuamente con este work in progress de la mesa de el día de lo cual habíamos hablado en un capítulo anterior, y esto es lo que estamos haciendo hoy. Voy a abrir un espacio mucho más grande para que tengan una idea. Aquí hay solo 4 losas, de las cuales ya habíamos hablado en principio, de las cuales van a ser 6. Hola Sean. Por ahí está Sean diseñando algo en el estudio aparte. Bien, esto lo que estamos haciendo es hoy, como les habíamos dicho, ubicar las losas. En este caso tenemos 4. 1, 2, 3 y 4. Y hoy lo que estamos es haciendo el final, como se pueden dar cuenta, de la mesa. Es esta parte que representa la ciudad. Lo que queremos demostrarles, ¿ok? Que nuestros bastidores están compuestos, ya se los he dicho muchas veces, por losas de 4 pies de largo por 2 pies de ancho, ¿ok? Con un material de 6 milímetros. Aquí se puede ver claramente la unión, 6 milímetros. Luego con un bastidor, voy a mostrarles por debajo, tiene un bastidor, ¿ok? Para reforzar la mesa, como pueden darse cuenta en línea, ¿ok? Entonces, tomamos uno, ya esta es una que tenía previa, vamos a mostrarles cómo hacerlo. Lo que estamos haciendo es, consejo, Salim, cuando hagamos una mesa, vamos a tratar de conectarla siempre con una anterior que tengamos, para que sea práctica Aprovechar. a nuestros juegos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, hoy lo que estamos haciendo es conectando una de esas losas con una siguiente área de ciudad para que en la dirección en la que queramos rotarla puede conectar con estas vías, con las vías del fondo, ¿ok? Incluso esta vía que estamos armando aquí empalma con esta si la queremos voltear. Si la rotamos en a lo 360, así es. Entonces podríamos tener una losa de una ciudad a lo largo, una ciudad costera puede ser, una ciudad de borde de río, donde le podemos meter el río o la quebrada por aquel lado del fondo. Bien, para esto que estamos haciendo, respetando lo que hacemos los ingenieros y los arquitectos, escuadras, medidas, inclusive los niveles. ¿Qué es simplificar? Bien, hacer los trazos, luego de que tengamos todo trazado sobre la mesa, ¿ok? Entonces continuamos con un siguiente paso que es el que les vamos a mostrar a continuación. Ya tenemos el trazo, ¿ok? El mapa. Fíjense ustedes, lo trazamos con marcador después de que hicimos conectar una losa con la otra. Y lo que está haciendo Salim ahora, el beduino, es, hicimos una plantilla en papel bond que montamos encima por transparencia, la estamos recortando para trasladar solo el área positiva de las carreteras, ¿ok? A este cartón. Fíjense, vamos a utilizar el cartón de reciclaje. Quiero explicarles algo. Nosotros utilizamos este cartón que ven acá, que es texturizado. Es un cartón que es altamente costoso, que lo utilizamos en arquitectura, pero esta vez para simplificar y para hacer que ustedes también les sea viable, vamos a utilizar cualquier cartón de reciclaje. Eso sí, que tenga este espesor. Solo tiene 1,5 milímetros de espesor y es necesario que sea de esta manera. ¿Para qué? Esto es una caja de un juguete, ¿ok? Y vamos a darle una segunda vida. Ayudamos al planeta, ayudamos al bolsillo, ayudamos a la economía, Salim. Así es. Y podemos comprar manzanas. Y compramos manzanas y chucherías para mientras trabajamos. Entonces, bien, ya trasladamos la plantilla. Esa plantilla que ven allí, ahora la vamos a pasar al cartón. Vamos a cortar nuestras vías y es lo que nos va a dar este relieve que ustedes ven acá, que es lo que lo hace bonito. Ahorita más adelante les enseñamos cómo hacer las aceras de la calzada y cómo, por supuesto, seguir avanzando. Bien, ya tenemos la plantilla, correcto, Beduino. Ahí está. Ajá. Que coincide con el trazado que ya teníamos. Es un cartón. Así es. Delgado, como de 1,5 milímetros. Sí, 2 milímetros. Quizá Sí, 2 milímetros. se abrió un poco. Con su estructura interna. Y sobre este borde, después que lo peguemos, va una especie de acera. Ajá, eso ya les vamos a mostrar también el material. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle pegamento PVA a toda la parte baja junto con silicona caliente. Mezclado, Okay. Mezclado, sí. La razón es que para que no se nos vaya a bombar y no se vaya a levantar en cierta zona y quede bien hecho, nos quede una losa que pueda, sí, que pueda ir de año tras año, más el uso que se le da y el abuso por los juegos constantes, y que no nos vaya a generar un daño, ¿verdad? Entonces vamos a pegarlo y van a ver el resultado de esto, ¿ok? Ok. A continuación, este borde
de la cera que ya habíamos hablado hace rato, tiene un relieve. Fíjense ustedes la textura. La textura es esto que está aquí, es foam texturizado. Lo pueden conseguir en muchas texturas, no tiene que ser el mismo. Cualquiera que sea texturizado sirve. ¿Ok? Y se pueden ayudar con cualquier textura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar listones, Salim, de 1.5. Sí, los listones tienen 1,5 de ancho. 1,5 centímetros, o sea 15 milímetros. Y los vamos a ir añadiendo, fíjense ustedes, y aquel punto. A todo el borde. Ajá. A este punto ya nosotros pegamos algunos para que tengan una idea y fíjense ustedes el acabado. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar UHU nosotros. Ustedes pueden utilizar PVA, Super Bonder, cianoacrilato, pega blanca, el pegamento que ustedes dispongan. En el estudio no queremos ponerles peros para que no haya pero tampoco de parte de ustedes, porque es que yo no tengo este pegamento, aquel, no hay problema. Entonces vamos a colocarle un poco de pegamento en la parte de abajo y lo vamos a pegar no afuera, sino adentro. Sí, me cayó uno, mi amor, ya lo voy a recoger, gracias. Ahí está Emma. Bien, entonces lo vamos a colocar montado, lo que significa que va a ir al ras del cartón y va en la parte interna precisamente. Eso lo vamos a ir coordinando. Luego las esquinas las vamos a ir cortando redondeadas. Esto lo vamos a hacer así para todo el borde. Fíjense ustedes cómo quedó aquel. Ok. Y luego eso va a tomar el colorido necesario. Para eso es otro avance y lo vamos a seguir viendo adelante.